Para este video estaré hablando del capítulo 8, el grado de explotación de la fuerza de trabajo. Bueno, pues empecemos hablando sobre el grado de explotación de la fuerza de trabajo. Se mide por la tasa de la plusvalía. Esta es la relación entre la plusvalía y el capital variable. Es decir, que la plusvalía igual a capital variable. Bueno, profundicemos más sobre este tema para ir dejando todo más conectado y se vaya comprendiendo de mejor manera. Recordemos que el capital constante son los medios de producción y el capital variable es el salario que se paga a los trabajadores. La plusvalía es el valor producido por el trabajador por encima de su fuerza de trabajo, que esto sería el valor que genera en el tiempo de sobretrabajo después de haber producido en el tiempo de trabajo. Es necesario que comprendamos el valor equivalente a su salario. El capital variable es el capital que se invierte en la compra de la fuerza de trabajo, que esto se equivale a los salarios que se pagan a los trabajadores. Al dividir la plusvalía entre el capital variable, obtenemos la tasa de plusvalía. Esto nos indica que cuánta plusvalía genera el capitalista por cada unidad de capital variable invertida en los salarios. Por ejemplo, si la plusvalía es de 100 y el capital variable es de 50, la tasa de plusvalía sería de 100 igual a 50. Esto significaría que por cada unidad monetaria que el capitalista paga en salarios, obtiene 2 unidades de plusvalía, o sea, el doble del salario pagado. Entonces, esta tasa refleja el grado de explotación porque muestra cuánto se apropia el capitalista del trabajo no retribuido en relación a lo que paga al trabajador. Si la tasa es alta, la explotación es aún más alta. La plusvalía se genera durante el tiempo de sobretrabajo, que es el tiempo que el obrero trabaja por encima de lo necesario para producir el valor de su fuerza de trabajo. Para producir el valor de su fuerza de trabajo, el trabajador, es decir, para ganar lo equivalente a su salario, debe o necesita trabajar solo una parte de la jornada laboral. A este tiempo extra se le llama tiempo necesario de trabajo. El resto del tiempo que el trabajador continúa más allá de su límite constituye el tiempo de sobretrabajo, que este sería lo que se trabajaría después del horario necesario para producir el valor de su trabajo, ¿verdad? O el valor de su salario. Durante el tiempo de sobretrabajo es cuando efectivamente se produce la plusvalía para el capitalista, pues está, está trabajando de forma excedente sin recibir un pago por ello. Por ejemplo, si la jornada es de 8 horas y en 4 horas el obrero produce el valor necesario de su salario, las otras 4 horas serían de sobretrabajo, que sería el excedente y en ese caso la plusvalía o ganancias para el patrono. El sobretrabajo es la fuente de la plusvalía y la base de la explotación dentro del capitalismo, representando
el trabajo no pagado que se apropia el capitalista. Su duración y su apropiación se define de la tasa de explotación. La tasa de la plusvalía también puede expresarse como la relación entre el tiempo de sobretrabajo y el tiempo necesario de trabajo. Estudiando este tema a profundidad, nos podemos dar cuenta que el argumento de que la plusvalía se genera solo en la última hora de trabajo es falso, ya que confunde el valor de uso y el valor. El valor del producto final se incorpora el valor previo a los medios de la producción. Algunos sostienen que la plusvalía solo se genera en la última hora de la jornada porque en esa hora se produce una cierta cantidad de producto final. Pero esto solamente confunde el valor de uso y el valor. El producto final tiene cierto valor de uso producido en la misma última hora. Pero el valor del producto no se genera solo en la última hora de la jornada laboral porque incorpora el valor previo de la materia prima y de los medios de producción utilizados. Es decir, que el producto final tiene un valor por el trabajo social necesario para producirlo, no solo por el trabajo vivo en la última hora. Por lo tanto, la plusvalía no se genera solo en la última hora, sino que en el tiempo total del sobretrabajo a lo largo de la jornada. Pasando así, digamos que la plusvalía depende del valor, eh, que sería el valor nuevo agregado, no a las cantidades de producto final en la última hora. Em, Esto pretendía negar que la producción de la jornada se redujera la plusvalía, pero es falso porque se conoce que el valor se determina por el exceso o por el proceso completo de la producción. La producción de la jornada laboral no necesariamente reduce la plusvalía, sino eh, lo hace en la proporción, ya que puede aumentar la capacidad productiva por hora. Los cálculos que asumen una reducción proporcional son erróneos. La tasa de la plusvalía permite medir el grado de explotación de trabajo independientemente de la duración de la jornada laboral o la composición del capital en este caso. Pero entonces veamos que al disminuir la jornada laboral se reduce el tiempo total de trabajo, incluyendo el tiempo de sobretrabajo. Pero esto no significa que desaparezca todo el sobretrabajo y por tanto toda la plusvalía. Solo se reduce marginalmente. La plusvalía depende de la proporción entre tiempo de trabajo necesario y tiempo de sobretrabajo, pero la duración absoluta de la jornada. Al reducir la jornada laboral, el tiempo de trabajo necesario también disminuye, por tanto la proporción eh, entre ambos tiempos se mantiene. Por ello, la tasa de plusvalía, que sería el salario, se reduce, pero no a cero, sino que sigue siendo parte del sobretrabajo y la plusvalía. Esto se ha demostrado ya, pues la reducción de la jornada no ha eliminado las ganancias del capitalismo.
Por lo tanto, también podemos decir que la industria no solo se arruina con menos horas de trabajo, simplemente se ajusta a la tasa de explotación y por ende el capitalismo puede subsistir con diferentes jornadas. Dicho esto, pues nos damos cuenta que el tiempo de trabajo necesario es el tiempo que el obrero debe trabajar para producir el valor equivalente a su salario. Es decir, para producir la fuerza del valor de su fuerza de trabajo. Si el salario del obrero representa 3 horas de trabajo, entonces debe trabajar 3 horas para generar un valor igual a ese salario. Ese sería el tiempo de trabajo necesario. Y el tiempo excedente, por encima de esas 3 horas, es el tiempo de sobretrabajo, donde el obrero está generando valor extra, que en este caso sería la plusvalía, la cual le queda al capitalista o al patrón. Por ejemplo, en una jornada de 9 horas, si son 3 horas de trabajo necesario, las otras 6 horas serían de sobretrabajo. Durante el sobretrabajo, el obrero no produce valor para sí mismo, sino plusvalía que se apropia el capitalista. Eh, Se define al sobretrabajo como el trabajo excedente o complementario respecto a lo necesario para producir el valor del salario. Este sería el tiempo donde se genera la plusvalía. Esta frase eh, hace referencia que los sobreproductos son la forma material que adopta la plusvalía dentro del proceso productivo. La explicación podría ser que la plusvalía es el valor extra que el trabajador genera por encima del valor de su fuerza de trabajo, que sería el salario. A este valor extra, que viene siendo la plusvalía, no existe una forma abstracta, sino que se materializa en una cierta cantidad de productos que se genera en el proceso productivo. Estos productos en los cuales se materializa la plusvalía son a los que se le llaman sobreproductos, que es ya del tiempo excedente. Son una porción del producto total generado, aquella parte que representa y contiene el valor de la plusvalía. La plusvalía adopta una forma material y concreta en estos productos específicos. Por lo tanto, los sobreproductos son la materialización objetiva y clasificada, digamos, de la plusvalía dentro del proceso productivo. Representan la cristalización de ese valor extra en cantidades de productos en que el capital del que el capitalista se apropia. Los capitalistas habían emergido ese argumento antes en Inglaterra contra la reducción de la jornada laboral. Decían que limitar la jornada de 9 o 10 horas arruinaría sus negocios y sus ganancias. Pero, sin embargo, la práctica en Inglaterra demostró que eso era falso, pues las industrias siguieron funcionando y obtuvieron beneficios. Aún así, los mismos capitalistas volvieron a usar ese argumento en Alemania y Australia cuando se propuso establecer una jornada normal de trabajo legal. Se ha demostrado la falsedad de este razonamiento con la experiencia concreta de Inglaterra. Los capitalistas seguían oponiéndose aún cuando el argumento ya había sido refutado. Uno de los puntos interesantes, podemos decir que la reducción
legal de la jornada laboral que ya se había dado en Inglaterra para su época, señala específicamente que en ese país eh, había sido disminuida por vías legales la jornada en numerosas ramas de trabajo, sin que para ello se arruinara la industria o quedaran perjudicados. Sensiblemente el beneficio de los fabricantes. Podemos decir que esta referencia histórica resulta relevante y que demuestra cómo los argumentos emergidos con los capitalistas contra la regulación del tiempo de trabajo resultaron falsos en la práctica. Los dueños de las fábricas habían advertido que limitar la jornada a 10 o 9 horas traería como consecuencias directas la ruina de las empresas y su desaparición en las ganancias. Sin embargo, la experiencia inglesa desmintió ya estas predicciones interesadas tras establecer límites legales al tiempo de laborar. La industria inglesa no quebró, sino que continuó activa y prosperando. Asimismo, las utilidades capitalistas no se esfumaron, aunque probablemente se redujeron algo. Esta comprobación práctica hecha por los argumentos que ya se habían dado, en que disminuirse y destruir el sistema productivo, podemos decir que este antecedente para reforzar su crítica al razonamiento de aún sobre este argumento es totalmente falso. Queda en evidencia que se trata de una excusa interesada y real. Hoy en día este debate histórico cobra revocada vigencia ante los cuestionamientos sobre la duración de la jornada laboral y la necesidad de su acortamiento. Uno de los puntos centrales, podríamos decir, que esto pues es la falacia del razonamiento de los capitalistas con respecto a la generación de la plusvalía y la reducción de la jornada laboral. Particularmente se refiere a la afirmación de que la plusvalía se produce solo en la última hora de trabajo, por lo que acortar la jornada eliminaría los beneficios. Sin embargo, podemos decir con certeza que esto se basa en una confusión entre el valor de uso y el valor de la mercadería. Puede ser cierto que en la última hora de trabajo se genera una cierta cantidad de productos, pero eso no quiere decir que todo el valor de la plusvalía estén contenidos en estos productos que se generan únicamente en esa hora. Como ejemplificación podemos tomar en este caso de las libras del hilado. En esa producción de la última hora se transfiere a los valores previamente generados por el trabajo contenido en el algodón, y que el desgaste de las maquinarias no solo crea el valor en solo 60 minutos. El razonamiento capitalista implicaría absurdos como en que la jornada de 12 horas puede crear valor equivalente a 60. Queda claro entonces que la plusvalía no se produce solo al final de la jornada, sino durante todas las horas de trabajo, lo que diría que la reducción de la jornada no eliminaría la plusvalía, solo disminuye la proporción del trabajo, y esto quedó demostrado ya. La evidencia es clara
y pues podemos decir que esto solo fue una mentira que usualmente en algunos casos intentaron defender para simplificar el análisis del efecto de la reducción de la jornada laboral. Eh, si se analiza esto que ocurre en la jornada de 12 a 11 horas, pero podemos simplificar que esto supone que la producción se reduce proporcionalmente de la reducción de 1 a 12 menos. Se reconoce que esto es necesariamente cierto, es solo un supuesto. En realidad, al tener jornadas más cortas, a menudo aumenta la productividad del trabajador porque tiene mayor descanso y menos fatiga. Y esto pues sí es algo lógico. Incluso la producción en menos horas podía superar la de las jornadas más largas. Pero para facilitar el análisis se preside de considerar este efecto y se asume la reducción proporcional de la producción. Es un supuesto teórico nada más. No hay una afirmación sobre lo que ocurre siempre en la realidad, pero si utilizamos esto por razones de simplicidad para aislar el factor de la menor jornada de trabajo, eh, podríamos decir que es un cálculo erróneo de los fabricantes acerca de la reducción de la jornada laboral. Durante este tiempo, podemos decir que los fabricantes contra la reducción de la jornada laboral hicieron este cálculo equivocado sobre la relación entre las horas trabajadas y el producto generado. Específicamente, podemos ver que los capitalistas parten del supuesto de que al pasar de 12 horas a una de 11 horas se produce exactamente o se reduce exactamente en una proporción, es decir, de menos de un cuarto. Sin embargo, se adopta la premisa contradictoria de que pese a esa caída, la producción se utiliza de la misma cantidad de materia prima e insumos que antes. Es decir, se supone que en 11 horas se obtiene 1,5 del producto por por lo que en 12 horas no sería igual. Este razonamiento involucra una contradicción evidente, pues es posible generar menos productos empleando las mismas materias primas. Queda manifiesto que se trata de un cálculo equivocado destinado a fortalecer la posición de los patrones al no considerar que la disminución de las horas de trabajo deben ir acompañadas de la reducción proporcional en el uso en que los medios de producción podemos decir que este concepto que no resiste al análisis riguroso, pero se demuestra hasta dónde son capaces de llegar los capitalistas con tal de preservar la extensión de la jornada laboral. Eh, ya Para terminar esto podemos decir que la magnitud del valor del capital constante no fluye en la magnitud de la plusvalía producida. Lo importante es la parte variable del capital invertido en la fuerza de trabajo. El tiempo de trabajo necesario es el tiempo que el obrero necesita trabajar para producir el valor equivalente a su fuerza de trabajo,
Y pues el tiempo de sobretrabajo es el tiempo extra en el que el obrero trabaja generando plusvalía para el capitalista, o sea, la ganancia. La tasa de plusvalía es la relación entre la plusvalía y el capital variable invertido en las fuerzas de trabajo. La plusvalía se materializa en los sobreproductos, es decir, en la parte de los productos totales que exceden el valor del capital constante y el capital variable. Pero entonces los capitalistas argumentan eh, falazmente que la plusvalía no se genera, que la plusvalía se genera solo en la última hora de trabajo, por lo que reducir la jornada haría desaparecer las ganancias, pero es totalmente equivocado. Esto podríamos decirse que este argumento ignora que la última hora se produce el valor de uso, pero no todo el valor, ya que se basa en las materias primas y los medios de producción previos. Si bien es cierto, la reducción de la jornada laboral no elimina la plusvalía, sino que solo la reduce proporcionalmente y la tasa de plusvalía siempre se mantiene, por ende siempre van a haber ganancias para el capitalista. Los capitalistas también suponen falsamente que al reducir la jornada se consume la misma cantidad de medios de producción trabajando menos tiempo, y es completamente erróneo. La experiencia histórica demuestra que la reducción de la jornada no arruina la industria ni elimina las ganancias del capitalista, por lo que podemos decir que pues estaba completamente equivocado este argumento. Para completar mi tema, pues quiero decir que este texto nos revela verdades fundamentales sobre la explotación capitalista, y queda claro que los capitalistas se apropian de una parte del valor produciendo, producido, perdón, por el trabajo de los obreros, a lo que se le llamaba la plusvalía. Esta plusvalía no surge mágicamente de la nada en la última hora de trabajo, como pretenden hacernos creer los patrones con, con mentiras. Pues la plusvalía es el fruto del tiempo de sobretrabajo de todas las horas eh, que el obrero sigue produciendo después de haber generado el valor equivalente a su salario. Los patrones tratan de ocultar este mecanismo de explotación tras los complejos del tecnicismo, pero se devela aquí con claridad la verdadera fuente de las ganancias del capital, que sería nuestra fuerza de trabajo. Cada minuto, cada hora además que trabajamos sobre la jornada necesaria es el tiempo de trabajo o plus trabajo que se acumula en los bolsillos de los patrones. Por eso los capitalistas se oponen con uñas y dientes a cualquier reducción de la jornada laboral. Saben que ello reducirá la tasa de la plusvalía, por ende sus beneficios, pero quedó demostrado históricamente que recortar el tiempo de trabajo no arruina ni a la industria, solo disminuye ligeramente las ganancias de la misma. Entonces, podemos decir que luchemos entonces sin descanso por la reducción de la jornada de trabajo. Eh, Esto debe ser uno de nuestros principales objetivos a largo plazo: trabajar menos para poder vivir más. Solo si lográramos arrancarle un poco de tiempo de nuestra vida al capital y continuamos estudiando y organizándonos, podemos llegar a la emancipación de los trabajadores sobre las
horas de trabajo.